asma y es que entrando a la época seca esto es muy común. Está con nosotros el doctor Carlos Estrada, él es neumólogo, para contestar todas las dudas que tengamos respecto a este tema. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Más bien, te agradezco porque este es un tema, yo diría que es el tema del momento, sí, en el sentido de que arrancamos el año y ustedes pueden ver que en algunos lugares del país ya está un poco más seco, en Guanacaste, Pacífico Central. En San José todavía está un poco la tradición, o Valle Central, de transición como de viento frío hacia la tarde, como que nos queda un poquito de diciembre, y yo diría también en el Atlántico vemos ya un poco la lluvia. ¿Qué quiero decir con esto? Costa Rica es un país lindo, pero es un país húmedo. Sí. Primer factor. Y segundo, este año es un año lindo, es un año que vamos a tener una época seca, eso está ya anunciado, pero ¿qué pasa cuando se pone seco? Aumenta el polvo, el famoso polvo del Sahara, que eso va a ser un tema que vamos a tener acá probablemente, pero también es muy importante lo que decías ahorita, ¿cómo me siento? ¿Será que después de Navidad, fin de año, quedé con dolor de garganta, quedé con tos, tuve una gripe, que es algo muy frecuente que estamos viendo, y lo más importante, que no haya un síntoma muy grave, que es la falta de aire, que usualmente nos orienta a pensar en otras cosas, por ejemplo, asma bronquial o alguna enfermedad pulmonar. ¿Cómo afecta el polvo a los pulmones? ¿Cómo entra el polvo, doctor? Esta es una pregunta interesante porque yo siempre explico, aquí tenemos un diagrama para aprovecharlo, donde el pulmón es un órgano que está muy protegido. Ustedes lo ven que está como dentro de este hombre como azul, el pulmón está escondido, y si hacemos una línea acá, esta zona es la zona de protección, o le podemos llamar filtro. ¿Cuál es el filtro del pulmón? La nariz. La nariz, más allá de ver la nariz como una estructura, es un filtro profesional que evita que las partículas puedan entrar. Ahora, ¿cómo lo hace? Las puede atrapar con el moco, por ejemplo, o puede calentar el aire para que no entre muy irritante a la zona baja. Y eso es interesantísimo porque muchos pacientes me dicen, doctor, mira que antes de que me faltara el aire, yo empecé con tos, con picazón en la garganta, carraspera, que decimos popularmente. Sí, exactamente. Porque esta zona de aquí del centro, que es la zona de la garganta, recibe esa flema normalmente como un lubricante, pero si se vuelve espesa, por ejemplo en el paciente alérgico, un poco más como chiclosa, incómoda, y especialmente en la noche, tienden a irritarse muchísimo y empiezan a sentir las ganas de toser. Y esto es muy importante porque para un paciente puede ser que tengamos una tos con flema o una tos más seca. Eso es popular la pregunta. Y doctor, ¿y cómo diferencio? Bueno, interesante. Usualmente la tos seca tiene que ver con el pulmón, que es más por la irritación de la vía, porque se cierra la tubería y es lo que llamamos asma. Pero si hay flema, puedo tener el reflejo de toser. Y eso es interesantísimo. Y tener la necesidad como de sacar la flema. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos entonces para que no nos entre polvo a los pulmones? Esa es la clave. Yo siempre explico que a veces uno como paciente busca la solución más dirigida hacia el pulmón, que eso está bien, pero lo primero es que el filtro esté bien. Y esto es muy importante porque se los digo, en Costa Rica, que es un país húmedo, prácticamente todos hemos tenido en algún momento irritación de nariz, moquera, dolor de garganta, y especialmente en esta época que hacia la tarde-noche se pone muy frío. Un consejo, primero buscar la ayuda adecuada, en el sentido de que a veces usamos jarabes, remedios caseros, podrían aliviar transitoriamente, pero no son un tratamiento preventivo, primer detalle. Y si yo tengo una nariz estable, voy a decirlo bien, y si viene una gripe con una nariz que está fuerte, protegida, no va a afectar el pulmón, primer punto. Y segundo, puedo hacer mi vida normal, inclusive deporte, sin sentirme incómodo. Una nariz fuerte y protegida. ¿Cómo hacemos para tener una nariz así? Claro, esa es la parte interesante. La nariz, como les decía, tiene ciertas funciones. Yo puedo buscar aliviar la inflamación. Tenemos inclusive medicamentos que ayudan a que la nariz esté, como por decirlo así, funcionando de una forma adecuada, que no produzca más flema, que esto es muy importante. La flema no es algo malo, pero si se vuelve muy voluminosa o muy irritante, puede ser un problema por síntomas. Entonces, ve qué curioso. Yo siempre invito a los ticos a tener presente que vivimos en un país que favorece este fenómeno. Y no verlo como algo malo, pero sí tener presente que si pensamos en una gripe, por ejemplo, mucha gente dice, sí, yo te escuché como moqueando en la mañana ahí en la oficina. Como gangosillo. Como gangoso, correcto. Y muchos todos dirán, bueno, ¿será que me resfrié? Y normalmente, cuando tenemos un resfrío, vamos a ver más cosas, fiebre, cansancio, etcétera. Pero si un paciente está ahorita escuchándome en la casa y tiene razón el doctor, estoy desayunando, escuchando el programa y tengo como dolor en la garganta, ¿será que me resfrié o será que tengo alergia? Palabra clave que voy a poner aquí grande, la palabra A de alergia. Es muy importante entender que la alergia no solo es que se me brote la piel, que se me apriete el pulmón como en asma bronquial, sino la más frecuente que vemos aquí en el país, la nariz, una nariz congestiva. Doctor, entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es el polvo que se nos está metiendo por nuestra nariz y que no es alguna otra cosa, un resfriado, por ejemplo? ¿Cómo se manifiesta entonces en el cuerpo esos síntomas del polvo? Una diferencia importante es que por irritación, ya sea polvo, un perfume, inclusive hablábamos ahora del humo, mucha gente que ahora aprovecha las vacaciones para hacer carne asada. Saludos a mi vecina. Que son partículas que se pueden acumular, o inclusive en algunas zonas que tenemos la exposición a quemas masivas. Importante, partículas que irriten, no solo polvo,
generalmente tienen un fenómeno inicial que es el contacto con la superficie de la nariz y luego un fenómeno que es de irritación, que es donde empieza la tos, la sensación de flema como que se pega y también la picazón en la garganta. Y una clave que les doy, adelantándome en el tema, el polvo, los irritantes no solo entran por la nariz, pueden irritar los ojos. Y esto es muy interesante porque con el polvo del Sahara, usualmente lo que vemos es mucha picazón como en la zona de los ojos, lagrimeo frecuente o estornudadera. Que el estornudo, recordemos, es una variante de tos. Es una forma muy agresiva de tos que al final la tos o el estornudo lo que hacen es defender el sistema para que no entre la partícula al pulmón. ¿Cómo podemos hacer la diferencia de si tenemos asma o si por el contrario es alergia? Porque el tratamiento sería diferente. Interesante pregunta porque, vamos a ver, el fenómeno de cierre de la tubería, o sea, los bronquios son como una especie de tubería que se usa para entrar el aire y expulsar el aire, pero si yo tengo una irritación que favorece cierre, es lo que llamamos asma. Una curiosidad, prácticamente todos los asmáticos tienen alergia como mecanismo. No digo que todos, algunos no lo tienen, pero la mayor parte tienen el fenómeno alérgico. Entonces, por definición, como que se combina. Inclusive yo a mis pacientes les explico, hablemos de una palabra muy grande. Usted lo que tiene es alergia, para no asustarse. Además, recordar que asma, que es una forma de alergia, en el siglo XXI ya no es como antes. A nosotros pequeñitos nos decían, si tiene asma es un niño que hay que llevar a emergencias, que no haga educación física, que no se moje, que más bien lo escondamos en la casa. Eso ya no lo hacemos. Ay, más bien bueno. los invitamos a que hagan ejercicio, tratamiento dirigido a que pueda inclusive hacer su día normal. Y les cuento una historia interesante. Tengo mucho deportista de alto rendimiento, futbolistas, ciclistas con asma. Y eso me ayuda mucho para dar entender que no es una enfermedad incapacitante, al contrario, más bien podemos hacer una vida normal, pero eso sí, tratando de estar estable durante todo el año, que ese es el reto que tenemos. Y con las indicaciones médicas adecuadas además, ¿no? Exacto. Ahora, a muchas personas les da tos, es como la reacción natural del cuerpo, doctor. Sí, vamos a ver, la tos para definición práctica es un reflejo, no es algo que yo pueda controlar. Estrictamente hablando, la tos no es algo malo, nada más que si yo tengo tos todo el tiempo, todos nos vuelven a ver como dice, está resfriado o algo me va a pasar, porque los ticos tenemos ese condicionante de que la tos es algo como malo, pero la tos por mecanismo nos está defendiendo de alguna situación. La tos más sencilla es la que nuestras mamás nos dicen, coma despacito, no haga alborotos con la comida porque se le va a ir por mal camino. Sí, porque si una gotita de agua quiere entrar al pulmón, las cuerdas vocales van a hacer un fenómeno muy violento y generan tos. Entonces es un mecanismo de defensa normal que en algunos pacientes se vuelve algo problemático. ¿Qué pasa si ya tenemos 3 semanas y todavía tenemos esa tos? ¿Qué hacemos? Te agradezco el tiempo, esto es muy importante. En una gripe, por ejemplo, que mucha gente ha estado resfriada, se supone que es una semana y se quitó la tos. Pero si yo tengo un paciente que ya lleva 2 semanas, es mejor hacer una consulta temprana para darle un tratamiento dirigido. Y recordemos que por definición ya más de 2 meses tosiendo, no es normal, se considera una tos crónica y nos obliga a hacer investigación de otras cosas, no solo pensar en la parte alérgica, que es lo más frecuente, sino otras causas que puedan estar explicando por qué tose. Doña Mónica, Mileni y Jessy nos están preguntando, todas han estado con demasiada tos seca y Mónica especialmente durante la noche. Lagrimeo, molestias en la garganta y fiebre. ¿Qué es, doctor? Interesante ver que en las 3 o digamos en cada una de las consultas se suman factores. Los hablamos ahorita, lagrimeo, dolor de garganta, pero me llama mucho la atención un fenómeno que es una pista que les regalo para pensar en enfermedad pulmonar alérgica, por ejemplo, asma o rinosinusitis, la noche. Los seres humanos nos inflamamos siempre. Nosotros dos lo hacemos, ustedes en casa lo hacen, siempre nos inflamamos en la noche. Pero si yo tengo una paciente con alergia, se va a inflamar mucho más y es la paciente que dice, doctor, pasé mala noche, pasé tosiendo, me levantaba porque me sentía como agitada, con falta de aire. Es una pista porque normalmente en un paciente que tiene otras causas de tos o falta de aire, no se manifiestan en la noche. Entonces es muy importante tenerlo presente. Y otra pista con el esfuerzo, que es la pregunta que yo siempre le lanzo a estas 3 pacientes es, ¿cómo le va con el ejercicio? Primero, si hace ejercicio, que es un factor de protección. Y segundo, si en el ejercicio se siente mal. Porque a veces me pasa que me dicen, doctor, mira que yo sé que a mi mamá le da tos y le falta el aire, pero a mí no me da tanto, nada más me da tos. ¿Y cómo le va con el ejercicio? No, viera que yo voy al gimnasio y no aguanto correr, porque me agarro me da como una agitación. Eso es muy interesante porque a veces en pacientes más jóvenes o que tal vez están acostumbrados a toser, notan solo la falta de aire cuando hacen esfuerzo. Es como una pista para poder hacer también la consulta preventiva y evidentemente arrancar el año, como decimos, bien protegidos. Ve que es una palabra que yo uso mucho, protegidos. ¿Por qué? Porque este año tiene estímulos. Polvo del Sahara, vamos a tener inclusive gripes a mitad de año o final de año. Entonces la idea no es llegar tarde, sino más bien hacer prevención.
DG nos está preguntando en este momento por qué ella salió positiva por COVID. Es rinítica. Doc, se cansa muchísimo. ¿Qué puede hacer? Ok, un detalle, aprovechemos el COVID como virus. Yo diría gripes. Muchos virus tenemos ahorita circulando también. Y es muy interesante que si tiene rinosinusitis, el filtro que expliqué ahora, que es la zona más vulnerable, puede estar más expuesta a que se generen síntomas y especialmente que se alborote, por decirlo de una forma sencilla, o que se active el pulmón. Y si el pulmón se activa, puede tener cansancio. Entonces yo creo que en ella sería muy importante no tanto pensar como antes, que hablábamos de COVID como una enfermedad que podría dañar gravemente el pulmón, sino verlo como una gripe, y aplica para cualquier paciente que ha estado resfriado. Pensar siempre, si quedé con cansancio, falta de aire o tos después de la gripe, hagan la consulta temprana con su médico de cabecera, idealmente buscando cómo apagar este síntoma rápido para que no se complique y no tenga una enfermedad pulmonar también. Dayana nos está comentando en este momento que su mamá tiene 5 años de tener tos y en el Levi's no le hacen nada, doctor. ¿Qué puede hacer? Bueno, Dayana, un comercial para que vea cómo es la estadística mundial. Se dice que un paciente con tos, cuando consulta, promedio en el mundo, tiene 5 años de estar con tos. Aplica como en el caso de su mamá. Ahora, voy a dar un detalle. ¿Qué pasa? Los seres humanos nos acostumbramos al fenómeno y usualmente decimos, sí, es que mamá siempre en la noche le agarra tos. Cuando ya se va a acostar uno sabe que va para la cama porque se escucha donde va tosiendo en el pasillo. Ese fenómeno usualmente lo normalizamos. No es normal, primero. Y segundo, como ya voy explicando algunos mecanismos, se puede apagar dirigido en el caso de ella y buscando siempre protegerla y prevenir que no se complique algo más. ¿Por qué? Porque la tos puede ser el primer síntoma que está hablando de que el pulmón está irritado. Les decía ahora, si es una tos seca, usualmente pensamos en pulmón. Y un detalle, en las mujeres, que ustedes hacen muchas variantes curiosas, en la mujer usualmente vemos más que falta de aire que puede pasar, tos. Una tos cuando habla por teléfono, cuando está sentada tomando café, cuando está viendo el programa como ahorita con todos nosotros y dice, qué raro, sí, yo estoy como con tos mientras el doctor va hablando. Ese tipo de tos usualmente obedece a tos irritativa pulmonar o irritación de la garganta. Doctor, muchísimas gracias por contestar las dudas, pero tenemos más dudas acá. ¿Será que usted y yo nos quedamos aquí contestando preguntas? Sí, claro. Muchas gracias, con doctor. mucho gusto.